Propiedades de rotación de una figura. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, nuevamente nos volvemos a encontrar. Sean ustedes bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Hoy trabajaremos con las propiedades de rotación de una figura. Soy el maestro Julio Carrillo. ¿Están listos? Comencemos. En la sesión anterior trabajamos con propiedades de traslación, las cuales nos permiten mover una figura sin que ésta cambie de forma ni de tamaño. Es decir, conservando las medidas de sus lados, las medidas de sus ángulos. En esta sesión vamos a conocer las propiedades de rotación en una figura. Lo que vamos a necesitar para esta clase será cuaderno, lápiz y tu juego de geometría. Antonio es un excelente alumno de una secundaria rural del estado de Oaxaca. Después de asistir a la escuela como todos los días, ayuda a su mamá a cuidar sus animales, ya que entre chivos, borregos, toros y demás, la mamá no puede con todo. En una ocasión, le agarró la noche camino a su casa. En ese momento, Antonio se preguntó, ¿cómo se produce el ciclo del día y la noche? Al día siguiente, en la escuela, le pregunta a su maestro, ¿cómo se da este fenómeno? El maestro le contesta que es un fenómeno natural, que tiene lugar en la Tierra, ya que los planetas del sistema solar están en constante movimiento, girando alrededor del Sol. Todos los planetas, incluyendo la Tierra, giran sobre su propio eje y, gracias a ese movimiento, se produce el día y la noche en la Tierra. El maestro le muestra a Antonio que puede recrear ese movimiento. ¿Quieren ver cómo lo hizo? Mira, Antonio, como puedes observar, el día y la noche se da por un fenómeno natural. La posición del Sol en el sistema solar es fija. La Tierra es la que gira alrededor del Sol, y el tiempo para que esto suceda es de un año. Al mismo tiempo que va girando alrededor del Sol, está girando sobre su propio eje, y para dar un giro completo tarda 24 horas. A ese movimiento se le llama rotación. Solo una parte de la Tierra está de cara al Sol en un momento determinado. Es cuando está de día, mientras que la parte contraria es de noche. Gracias al movimiento de rotación hace que cause el día y la noche en la Tierra. Acabamos de ver el movimiento que la Tierra hace sobre su propio eje, a lo cual llamamos rotación. La rotación es un movimiento alrededor de un punto que mantiene la forma y el tamaño de la figura original. La rotación se determina por tres elementos: ángulo, punto y sentido. Un ángulo que determina la amplitud de la rotación. Un punto llamado centro de rotación. Un sentido de la rotación que puede ser el mismo sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Ya vimos lo que significa la rotación y cuáles son sus propiedades. ¿Podrían imaginar dónde utilizan la rotación en la vida cotidiana? Escriban en su cuaderno 2 ejemplos donde consideren que usan la rotación. Es importante escribir lo primero que se les venga a la mente. Ya vimos un ejemplo con el caso de Antonio. ¿Lo tienen? A mí se me ocurre un reguilete de un niño al moverse con el aire, las llantas de un automóvil cuando va en movimiento, la hélice de un helicóptero. ¿Cómo podemos rotar el siguiente triángulo 90 grados
en sentido contrario a las manecillas del reloj? En su cuaderno tracen un plano cartesiano. Utilicen solo el primer cuadrante. Una vez que lo tengan, construyan el triángulo como se muestra a continuación. Primero deben observar cuáles son las coordenadas de cada vértice que forman al triángulo. Recuerden que para ubicar cada vértice en el plano cartesiano, se debe ver la intersección entre el valor de X con el valor de Y. ¿Los tienen? Efectivamente, las coordenadas del vértice A son 8 positivo y 2 positivo. Las coordenadas del vértice B son 12 positivo y 2 positivo. Y las del punto C son 12 positivo y 10 positivo. Recordemos que al estar trabajando el primer cuadrante del plano cartesiano, todos los valores, tanto de las abscisas como de las ordenadas, serán positivos. Ahora bien, vamos a rotar la figura respecto al punto A 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Hacia dónde girará el triángulo? ¿Lograron visualizarlo? Bien, realicen la rotación. Como pueden observar, la figura hizo un giro de 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero el triángulo sigue siendo el mismo. Conserva la medida de sus lados, la medida de sus ángulos y tiene el mismo tamaño. Al hacer la rotación, solo cambió de posición. Vamos a ver cuáles son sus nuevas coordenadas para el vértice A'. Se conserva la posición ya que este fue el punto que utilizamos para rotar. Sus coordenadas son 8 positivo y 2 positivo. Para el vértice B', ahora son 8 positivo y 6 positivo. Y para el vértice C', sus coordenadas son 0 y 6 positivo. Ahora vamos a rotar el triángulo de su posición actual. 105 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. De igual manera, tomando al vértice A' como centro de rotación. ¿Cómo se vería la figura? Vamos a realizarlo. ¿Se parece a la que ustedes construyeron? Como pueden observar, cuando hacemos la rotación, debemos tener en cuenta sus propiedades, es decir, el ángulo, el cual determina la amplitud de la rotación. Para este caso fue de 105 grados. El centro de la rotación para esta figura fue el vértice A'. Y así como el sentido hacia dónde será la rotación, para este ejercicio fue el sentido contrario a las manecillas del reloj. Hagamos un reto. Vuelvan a rotar el triángulo, pero ahora 60 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, tomando como posición al punto A'. Estoy seguro de que esa figura quedará espectacular. ¿Cómo vamos hasta aquí? A continuación, les presentaré algunas situaciones que resolveremos juntos para conocer más de este tema. Veamos. Situación 1. Mi prima Yasmín, que le gusta viajar por el mundo, visitó la Plaza de los Milagros en Pisa, Italia, para conocer una de las 7 maravillas del mundo moderno. Exactamente, estamos hablando de la Torre Inclinada de Pisa. ¿Sabías que la Torre de Pisa se comenzó a construir en el año de 1173? Y que cuando el tercer aro o círculo fue construido, el edificio comenzó a inclinarse debido a la estructura del peso en las bases. Esa fue la razón principal por la cual interrumpieron la construcción y luego continuaron en el año de 1275. Esta torre mide 55.86 metros de altura. La Torre de Pisa tiene 3.97 grados de inclinación.
¿Podrían realizar una simulación de la inclinación de esta torre? ¿Cómo se les ocurre realizarlo? Trata de plasmarlo en tu cuaderno. Yo voy a utilizar el plano cartesiano para hacer la simulación. Vamos a construirlo juntos. Los pasos para hacer la simulación son los siguientes. Para comenzar, tracen un plano cartesiano y dibujen un rectángulo lo más parecido como se muestra en la imagen. Esta será nuestra torre de Pisa. El eje de las abscisas simulará el suelo. La parte que está por debajo del eje será los cimientos de la torre. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Recuerdan hacia dónde se encuentra la inclinación de la torre? Efectivamente, la inclinación va en sentido horario, es decir, en el mismo sentido que giran las manecillas del reloj. Ahora bien, sabemos que la torre de Pisa tiene una inclinación de 3.97 grados. Vamos a tomar como centro de rotación al vértice D. Ahora vamos a rotar cada uno de los vértices de la figura 3.97 grados. Después, solo uniremos los vértices en el mismo orden. Y listo, su simulación está hecha. Interesante, ¿verdad? Esta es la inclinación que ha sufrido la torre de Pisa. Ahora lo reto a hacer lo siguiente. Supongamos que, con el paso del tiempo, la torre de Pisa se inclinara 2 grados más. ¿Podrían hacer la simulación y determinar cómo se vería? Estoy seguro que sí. Los reto a que lo realicen y lo compartan con sus tutores y les expliquen cómo lo hicieron. Un dato interesante es que la torre de Pisa no es la más inclinada del mundo. Les propongo otro reto, el cual consiste en investigar cuál es la torre más inclinada del mundo y hacer la rotación de la figura. Recuerden que en la rotación la figura se mueve alrededor de un punto, pero manteniendo la forma y el tamaño original. Situación 2. Don Roberto es un albañil y lo contrataron para poner el piso del Palacio Municipal de su pueblo. Le recomendaron poner adoquines con 2 figuras diferentes. Él decidió utilizar hexágonos, pero le falta otra figura para poder rellenar el plano. ¿Qué otra figura podría utilizar? ¿Podría escoger los cuadrados? Resolvamos juntos esta situación. Exacto, don Roberto no podría escoger los cuadrados, porque tendría que utilizar una figura más para recubrir el plano. Después de un tiempo, se dio cuenta que las 2 figuras a utilizar eran hexágonos y triángulos equiláteros. Si don Roberto coloca el primer triángulo en la parte superior del hexágono y desea que el giro sea a la izquierda, ¿cuántos grados tendría que rotar el triángulo KLM? ¿Cuál sería el sentido si se toma como centro al vértice K? Correcto. El triángulo tendría que rotar 180 grados y el sentido sería contrario a las manecillas del reloj. En su cuaderno, tracen el hexágono y el triángulo equilátero en la parte superior, junto con la rotación que acabamos de hacer, tal cual lo hizo don Roberto. Ahora les toca a ustedes trasladar el triángulo KLM, pero hacia el lado derecho. ¿Cuál sería el vértice que tomarías como centro de rotación? ¿Cuántos grados girará el triángulo? ¿Cuál es el sentido del giro? Correcto. En este caso, el vértice que tomarías como centro de rotación sería el vértice L. El ángulo de rotación sería 180 grados y en sentido horario, es decir, en sentido a las manecillas del reloj. Una vez que tengan los vértices,
Únanlos en orden para que se vaya formando el nuevo triángulo equilátero. Y así sucesivamente. Les invito a que vayan cubriendo el plano para observar cómo le quedaría a don Roberto. ¿Cuántos triángulos equiláteros tendría que rotar alrededor de la figura? Efectivamente, son 6 triángulos los que tendría que rotar alrededor de cada hexágono. Para que se den una pequeña idea, así es como tendría que ir llenando el plano. Una vez que lo terminen, no olviden compartirlo con sus tutores o hermanos. Quizás hasta podrían explicarles cómo lo hicieron. Veamos la siguiente situación. Situación 3. ¿Recuerdan cuando José le ayudó a su papá a buscar la manera de acomodar figuras de un juego que su papá jugaba? Donde el juego consistía en ir acomodando las figuras que van saliendo de tal manera que no queden espacios entre ellas, porque el objetivo del juego era ir formando líneas de manera horizontal. Si quisieran acomodar la siguiente figura, ¿cómo le harían para acomodar el cuadrilátero de tal manera que pudieran colocarlo en la parte punteada? ¿Lo harían rotar? ¿Hacia dónde sería el sentido de la rotación? Deben poner en práctica lo aprendido para poderlo realizar. Veamos. Tenemos un cuadrilátero. ¿Qué tal si lo nombramos el cuadrilátero ABCD? Para dar respuesta a las preguntas anteriores, diríamos que si tendríamos que rotar al cuadrilátero en el sentido contrario a las manecillas del reloj, aquí la situación sería ¿cuántos grados debe rotar? Si respondieron que 90 grados, están en lo correcto. ¿Qué vértice tomarías como eje de rotación? Muy bien, el vértice que tomarías como eje de rotación sería al D. Y ahora sí, la figura está lista para ser colocada. Solo la trasladaremos 7 unidades hacia abajo. Recuerden, este tema lo vimos en la sesión anterior. Los reto a que coloquen la siguiente figura. ¿Podrían decirme cuáles son los pasos a seguir para colocarla en el lugar que nos indican? ¿Hacia dónde harían la rotación? ¿Cuántos grados rotaría la figura? ¿Lo tienen? Les recomiendo que lo primero que hagan es nombrar a la figura. Ya que tienen los nombres de los vértices, observen sobre qué punto harían la rotación. Si realizan la rotación sobre el vértice B, la figura quedaría lista solo para hacer la traslación hacia abajo. ¿Cuál sería el mejor punto para rotarla? Ustedes pueden rotar por el vértice que deseen, siempre y cuando todos los giros vayan hacia el mismo sentido. Muy bien, yo voy a rotar tomando como centro de rotación al vértice A. Ahora bien, la rotación sería en contra del sentido de las manecillas del reloj. Los grados que giraría la figura tendría que ser de 180 grados. Por último, solo nos resta trasladar la figura 1 unidad hacia la derecha y 3 unidades hacia abajo. ¿Coincidieron en sus respuestas? Excelente. Hemos hecho un muy buen trabajo. Situación 4. Danae es una alumna de tercer grado de secundaria y va a presentar un examen muy importante para conseguir una beca y continuar con sus estudios. Sin embargo, tiene dudas con algunos ejercicios relacionados con la rotación de figuras. ¿Podrían ayudarle a corroborar que las respuestas que ella está escogiendo son las correctas? Problema 1. Observen las siguientes figuras y determinen
¿Cómo sería el pentágono que seguiría en la posición E? ¿Cuántos grados va a rotar la figura en cada inciso? ¿Hacia dónde girará la figura? ¿Lograron identificar cómo debe ser la figura que está buscando Danae? Aquí lo interesante es cómo podrían argumentar su respuesta para explicársela a Danae. Vamos a construir la primera figura para contestar las preguntas del inicio. Hagamos lo siguiente. Construyamos un pentágono para saber cómo sería el movimiento de rotación. Una vez que lo tengan, nómbrenlo como pentágono A, B, C, D, E. ¿Lo tienen? Ahora bien, ¿cuál sería el sentido de rotación para el pentágono? Fácil, ¿verdad? Sería en sentido horario, es decir, en el mismo sentido que giran las manecillas del reloj. ¿Qué vértice utilizarían para hacer rotar la figura? Correcto. Para rotar el pentágono A, B, C, D, E, tendrían que tomar como centro de rotación al vértice B. Ahora bien, ¿cuántos grados tendrían que rotar la figura? ¿Ustedes qué responderían? ¿Lo tienen? Correcto. Si tomamos como centro de rotación al vértice B, tendrían que girar 72 grados. Ahora, lo único que resta por hacer es rotar todos los puntos y obtendremos el pentágono A', B', C', D', E', que corresponden al pentágono del inciso B. Ya solo lo trasladaremos 3 unidades hacia la derecha. Lo que tendríamos que hacer a continuación es el mismo proceso, pero para obtener los siguientes pentágonos. Ahora sí, podrían explicarle a Danae que el pentágono que sigue después del inciso D sería la figura número 3. ¿Coincidieron con sus respuestas? Si yo les preguntara ¿cuántos grados rotó en total el polígono? ¿Qué respuesta me darían? Recuerden que de la primera a la segunda figura rotó 72 grados, es decir, de la figura a la B, y si me están solicitando hasta la letra E, entonces, ¿cuántos grados giró en total? Exactamente, el polígono original en total rotó 288 grados. Muy bien. Problema 2. Observen con atención esta imagen, pongan en práctica lo que hasta ahora saben de la rotación de figuras para ayudar a Danae. Como pueden darse cuenta, el modelo tiene un triángulo en la parte superior, en el centro un círculo, en la parte inferior un cuadrado sombreado y a la izquierda un cuadrado. Seleccionen la figura que no sea exactamente igual al modelo. Observen detenidamente cada uno de estos incisos. Como pueden darse cuenta, la figura está rotando en cada uno de ellos. ¿Lograron identificar qué inciso no corresponde al modelo? Correcto. Al rotar la figura, el inciso D es el que no corresponde. Problema 3. Observa el siguiente dado. ¿Cuál de las siguientes figuras corresponden a la anterior después de haberla girado 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj? Recuerden que lo primero es observar el dado detenidamente y analizar la posición de los números. ¿Lo tienen? ¿Cuál fue la estrategia que utilizaron para llegar a la respuesta?
Danae lo que hizo fue tomar como referencia un solo número. Por ejemplo, ella tomó al número 2 e imaginó cómo sería la posición de ese número al girar el dado 90 grados a la izquierda. Posteriormente, lo que hizo fue observar que los demás números también coincidieran después de que el dado haya rotado los 90 grados. ¿Y ustedes cómo lo hicieron? Problema 4. En el siguiente ejercicio, observa detenidamente la figura modelo. De las 4 opciones, al rotarlas, ¿qué figura no corresponde con las demás? Una de las opciones de respuesta no coincide con esta figura modelo y por lo tanto no es igual. Ayuda a Danae a identificar cuál es la figura diferente. ¿Lograron identificarla? ¿Ustedes qué figura piensan que es la que no corresponde con las demás? Analicemos cada una de las respuestas. Observen detenidamente los detalles. Comenzaremos por el inciso D. Si observamos la figura modelo, podemos darnos cuenta de que este inciso, la figura sí coincide con el modelo, ya que lo único que está haciendo es rotar 90 grados en sentido horario. Ahora bien, para el inciso C, si comparamos la figura modelo con este inciso, la figura también coincide, solo que en este caso está girando 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Comparemos la figura modelo ahora con el inciso B. ¿Qué pueden observar en este inciso? ¿Hacia dónde está girando la figura? ¿Cuántos grados está rotando? Muy bien, la figura está rotando 180 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Veamos por último el inciso A. ¿Qué pueden observar en este inciso? ¿La figura está rotando? En este inciso, por más que rotemos a la figura, jamás coincidirá con la figura modelo. Por lo tanto, esta es la respuesta que no coincide. Interesante, ¿verdad? Recuerden que lo que dijimos en un inicio es que la rotación es un movimiento alrededor de un punto que mantiene la forma y el tamaño de la figura original. Veamos el siguiente problema. Problema 5. ¿Qué figura no corresponde con las demás? Observen detenidamente. ¿Podrían decir hacia dónde está girando las figuras? ¿Lo tienen? Muy bien. Las figuras A, B, C y E son las correctas en la rotación de este triángulo, las cuales van en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, la figura que no corresponde a esta rotación es la figura D. ¡Excelente! Resolvamos un último ejercicio de rotación de figuras. Observen las siguientes figuras. ¿Qué figura no tiene relación con las demás? Recuerden siempre imaginar cómo podrían ir rotando la figura. Veamos. Todas las figuras son iguales. Sin embargo, al girar las figuras en sentido horario o antihorario, todas podrían tomar la posición de la figura E, a excepción de la figura C, debido a que ésta se encuentra colocada de diferente manera. Muy bien, a Danae le ayudaron mucho. Deben tener en cuenta lo que han aprendido. Durante estas sesiones hemos trabajado con propiedades de traslación y con propiedades de rotación. Esto les servirá para entender mejor los temas siguientes, que puede ser el mismo sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario.
Conocimos cuál es el significado de rotación, el cual se refiere al movimiento alrededor de un punto, que mantiene la forma y el tamaño de la figura original. Es importante que recuerden que la rotación conserva la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño y su forma, aun cuando la figura cambie de posición. Les recomendamos que busquen en su libro de texto de matemáticas de tercer grado problemas y ejercicios similares a lo que estudiamos hoy, para que lo resuelvan y practiquen lo que aprendieron. ¡Excelente! Llegamos al final de esta clase. Esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Julio Carrillo. Les recomiendo que sigan repasando lo que estudiamos en esta sesión. Nos veremos pronto en otra clase para avanzar aún más en el universo de las matemáticas. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. Secundaria tercer grado.